gobernador del Banco de México, el doctor Alejandro Díaz de León, que me haya aceptado esta llamada. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Siempre un gusto saludarte. Buenas tardes. Muchas gracias, igualmente. A ver, pues, que recortan la tasa de interés y que lo dejan en 7. ¿Por qué, doctor? Mira, es la quinta ocasión consecutiva que ajustamos las tasas de interés a la baja. Con esto pasamos del nivel que teníamos de 7.25 a 7%. Y las principales consideraciones de esta decisión pues tienen que ver tanto con el ámbito externo, en el ámbito internacional, como también con las condiciones de la economía y la formación de precios, la inflación en nuestro país. En la parte externa, lo que hemos identificado es pues que persiste esta debilidad económica, recientemente inclusive agravada por el tema del coronavirus, que puede desacelerar aún más a la economía mundial. Eso ya inclusive se reflejó en menores precios de los energéticos, etcétera. Sí. Y también ha dado lugar a menores tasas de interés en los mercados financieros internacionales. En este entorno ha habido mejores condiciones para los mercados emergentes, ha habido un mejor comportamiento del peso y también menores tasas de interés en las de mediano y largo plazo. Ahora, en la parte interna, la actividad económica se ha prolongado el estancamiento de la actividad económica. La información disponible sobre el cuarto trimestre del año pasado pues refleja que se ha extendido este estancamiento y eso hace pues que inclusive diéramos a conocer el día de ayer que vamos a revisar a la baja nuestros pronósticos de crecimiento para el año dentro de 2 semanas, que es cuando hacemos la publicación de nuestro informe trimestral, pero ya con la información oportuna pues ya estamos anticipando un ajuste de ese intervalo. Habíamos dicho en noviembre del año pasado que era entre 0.8 y 1.8%, y lo estaremos revisando a la baja. Bien, hablas de las tasas y yo te pregunto, ¿qué tan importante ha sido el diferencial de tasas entre México y el resto del mundo, donde las tasas están en mínimos históricos? Bueno, hay países que tienen tasas negativas, ¿sí? Y en la atracción de inversiones para México, o de capitales más bien, más que inversiones. Sí, yo destacaría que el hecho de que tengamos tasas de interés que se comparan en niveles superiores respecto a estas otras economías, especialmente las avanzadas, ha permitido a la economía pues seguir siendo un destino atractivo para la inversión de cartera, de portafolio, tanto en renta fija como en otros instrumentos, y ha permitido también que el tipo de cambio tenga un buen comportamiento. Lo que ha sido un reto mucho más complejo, y no solo en México, sino también en el resto del mundo, tiene que ver con la inversión física, la inversión productiva. Es a lo que voy. Lo que hemos identificado es que la incertidumbre, tanto asociada a las tensiones comerciales como a elementos también de índole interna, en nuestro caso, pues han gravitado en contra de la inversión. También hay otros elementos que en las encuestas que recabamos entre empresarios y analistas destacan como elementos de falta de Estado de Derecho, inseguridad, etcétera, que han sido elementos que gravitan en contra de la inversión y de la actividad económica. Sí, yo coincido en eso, a pesar de que vayan y paguen 1.500 millones de pesos en billetes de lotería, lo que han dicho, y a mí me lo acaba de decir el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, es que es la incertidumbre legal, la incertidumbre normativa y la inseguridad. Un poco lo que hemos visto, sí, y es que esta inseguridad realmente afecta mucho por el lado de la inversión. Y a pesar de que a veces el costo de financiamiento pueda ir disminuyendo, y ha venido disminuyendo con estas acciones que hemos tomado, pues no necesariamente se detona de manera directa los proyectos de inversión. Y podríamos pensar que hay un contrafactual claro en las economías avanzadas. Tú comentabas que tienen tasas inclusive negativas. Sí. Y tampoco estamos viendo un proceso de inversión productiva acelerado o una recuperación económica muy significativa. Entonces eso ilustra pues lo dañino que es un entorno de incertidumbre para la inversión y para el crecimiento. ¿Qué tanto influye o pesa un tipo de cambio estable en las decisiones de políticas monetarias del Banco de México?
Es un elemento importante porque pues todos los precios y bienes comerciables pues al final del día tienen una vinculación con el tipo de cambio. Lo que hemos también visto ya por varios años es que los movimientos de corto plazo en el tipo de cambio son cada vez menos importantes para la determinación de los precios. Ya es más bien la tendencia del tipo de cambio la que tiene un efecto sobre la inflación, más que el comportamiento de algunos días en particular. Los que saben, que llaman lo que dicen los mercados, que es ese ente desconocido, pero los especialistas están esperando por lo menos 2 o 3 recortes adicionales a la tasa de interés del objetivo fijado por el Banco de México de aquí a fin de año. Aunque el Banco de México nunca no publica las expectativas de tasas, a diferencia de la Fed, ¿cuál es la visión del gobernador del Banco de México? ¿Cuál es tu visión, sobre el rumbo de la tasa objetivo para el resto de este año? Sí, yo creo que desde hace ya bastante tiempo hemos sido cautelosos en no comprometer, anunciar o definir una trayectoria de tasas, porque la verdad es que los choques a los que hemos estado expuestos pues nos ha confirmado que muchas veces uno puede tener en mente un escenario central, pero la realidad puede ser muy diferente a lo que se asumía o se pensaba en ese escenario central. Entonces siempre tiene valor el no anticipar o comprometer acciones futuras, porque la realidad puede ser diferente. Si bien, pues claramente hemos venido en un ajuste de reducción de tasas de interés, hacia adelante estaremos evaluando si las condiciones, hubo un ligero rebote en la inflación en enero, sí. Inclusive ayer dijimos en el comunicado que vamos a revisar de manera moderada al alza las previsiones de inflación, tanto por este efecto rebote que tuvo, como también pues el efecto que los salarios se prevé, los incrementos salariales pudieran tener sobre la inflación, pero será un incremento moderado. Sí. En la medida en la que la inflación se comporte acorde a lo que prevemos, pues nos podrá dar un mejor panorama. Bien, hemos visto, hablabas del repunte, estoy hablando con el gobernador del Banco de México, el doctor Alejandro Díaz de León. Hemos visto este repunte de la inflación en enero, cuando todavía pues estamos en una economía estancada, ¿sí? Se puede esperar más presiones inflacionarias conforme la economía empiece, espero ya una recuperación, aunque sea incipiente. Yo creo que dado el espacio que ha dado esta pues debilidad económica, estancamiento por varios trimestres, es posible que podamos tener una recuperación económica sin que necesariamente ello implique una presión sobre los precios. Entonces, en ese sentido, preveemos que por ese lado, en los siguientes trimestres, no anticipamos o no prevemos que eso constituya una posible presión de consideración en los precios. Gobernador del Banco de México, ¿qué impacto puede tener el fuerte incremento en el salario mínimo en las expectativas de inflación? Pues hemos visto, inclusive en la información más reciente, que ha habido un aumento en la expectativa, sobre todo de la inflación subyacente, y esto probablemente está asociado a esta y mayor presión salarial sobre algunos de los precios y bienes y servicios en la economía. Creo que pues todos coincidimos en lo deseable que es cerrar la brecha que existe entre el salario mínimo y las canastas mínimas de consumo familiar. Pero el punto del banco siempre ha sido que esto se logre de una manera pues que distorsione lo menos posible al mercado laboral y sobre todo la formación de empleos. El Banco de México ha hecho, como tiene que hacer, referencias constantemente a las condiciones de estabilidad financiera. ¿Cómo afectaría a dicha estabilidad financiera la muy posible reducción crediticia de Pemex, incluso a nivel de bonos chatarra? Bueno, lo hemos destacado como un elemento de riesgo en nuestros comunicados y en nuestros reportes. Creo que el hecho de que estemos tanto la calificación soberana como la de Petróleos Mexicanos en perspectiva negativa, pues es una llamada de alerta a tratar de tomar las medidas necesarias para revertir esa situación y fortalecer la evaluación crediticia tanto del soberano como de Petróleos Mexicanos.
Ahora, anuncio de perspectiva negativa lleva cierto tiempo y hay algunos inversionistas que ya han ido anticipando, e inclusive podríamos decir que los diferenciales de tasas de interés que paga Petróleos Mexicanos ya reflejan un cierto deterioro en su calificación. Esperamos que esto no se dé, esperamos que se pueda revertir pues con unos mejores cifras y mejores perspectivas esa posibilidad. De darse pues le cerraría espacios al Banco de México para mantener esta tendencia a la baja de las tasas, ¿no? Yo creo que es muy claro que en los últimos meses, en los últimos trimestres, esta reducción en el riesgo y mejoría nos ha permitido en estas 5 ocasiones ir reduciendo las tasas de interés. Si hubiera algún incremento en las primas de riesgo, pues definitivamente complicaría el poder seguir en esa dirección. Hoy el presidente López Obrador hizo un reconocimiento al Banco de México, bueno, una de cal, ¿no? Por las que van de arena, doctor Díaz de León, por la baja en las tasas del Banco de México. Dijo que pues es un reconocimiento de que sí se está creciendo. Bueno, yo creo que nosotros estamos muy enfocados en dar las condiciones monetarias, en particular las tasas de interés, que sentimos que sean las que permitan el mejor balance entre mantener una inflación baja y estable, que es nuestro mandato principal, pero que también reflejen las condiciones económicas y que han sido de marcada debilidad, sobre todo en los últimos trimestres. Ahora sí que ese es un poco el mandato que tenemos. Somos ajenos a las ventanas de los ciclos políticos y tenemos un objetivo claro. Ahora, baja es la primera por unanimidad, ¿no, doctor? Pues de hecho desde mayo, la última que había sido con esas características fue desde mayo del año pasado. Ya habíamos tenido varias en las que había diferencias en cuanto a la percepción de qué tan acelerado podía ser el ritmo de reducción en las tasas de interés en esta ocasión, y yo creo que también reflejando que hay cierta pues rebote en la inflación y va a haber cierta adecuación al alza en las proyecciones de inflación, pues tuvimos esta votación que en esta ocasión fue unánime. Bien, una última pregunta, porque sé que está muy ocupado, doctor Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Al día de hoy, como lo ve el Banco de México, todavía no están dadas las condiciones para que este país recupere su crecimiento o salga de este estancamiento. Yo creo que hay algunos elementos importantes que, por ejemplo, la resolución y la votación, la ratificación del TEMEC en Estados Unidos y en México es un paso muy significativo. Yo creo que el mundo está viviendo una transición, va a ser un mundo menos global y más regional. El hecho de que México tenga ya un tratado de libre comercio de nueva generación que consolide a Norteamérica puede ser una oportunidad para ser un catalizador de inversiones, pero tenemos que hacer muchas otras cosas al respecto. Nos lo señalan las encuestas, tenemos que crear un entorno pues de mayor Estado de Derecho, de menor inseguridad y crear condiciones que puedan atraer a la inversión. En la medida en la que ya hay más certezas en lo externo y una mejor vinculación en Norteamérica, junto con avances en la agenda interna, se podrá tener este proceso de reactivación en la actividad económica. Sí, porque lo que ha fallado, entre otras cosas, es la inversión privada, esta que habían anunciado tantas veces que iban a invertir para que creciéramos al 4% y no se llegó ni al 0. Es por un tema fundamental de falta de inversión, ¿no, doctor? De hecho, cuando uno compara las diferencias en las historias de crecimiento de los países asiáticos con las de América Latina, sí, el elemento clave que explica la diferencia entre el crecimiento es la inversión. Los países asiáticos han logrado incrementar en varios puntos del Producto Interno Bruto la inversión que hacen año con año, y en América Latina y en particular en México ha costado mucho y se han mantenido niveles muy bajos la inversión, y eso obviamente limita las capacidades de crecimiento en una economía. Bien, doctor, pues te aprecio mucho y perdona toda esta batería de preguntas, pero son cosas que están ahí, y la economía, yo creo que es las encuestas dicen que es la principal preocupación, incluso por encima de la inseguridad. Yo creo que es un tema importante que nos ocupa a todos, y siempre un gusto estar contigo y con tu audiencia. Un saludo, Joaquín. Gracias, muchas gracias al doctor Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, a todo dar que haya estado en este espacio. Muchas gracias, buenas tardes.